Hoy en día empieza a ser raro encontrar en Internet páginas estáticas, páginas que simplemente tienen código HTML. De hecho, lo habitual es encontrar cualquier otro tipo de códigos que lo que hace es sacar datos de una base de datos y mostrar los contenidos dentro del ordenador del cliente como HTML. En este ejemplo, Video2Brain, vamos a tener una serie de anuncios, una serie de formadores. Aquí podemos ver muchos de ellos. Vamos a tener muchos apartados que realmente son modificados constantemente. Aquí están cambiando constantemente los contenidos. ¿Cómo funciona esto? Yo realmente aquí, si voy al código fuente de la página, lo que voy a ver es simplemente HTML. ¿Cómo puede ser que se me esté generando HTML dinámicamente dependiendo del contenido de las bases de datos? Para eso es para lo que se utilizan las aplicaciones de servidor. Las aplicaciones de servidor son páginas creadas con código como ASP o PHP, por ejemplo, que lo que hacen es interactuar con el servidor, recoger los datos que necesiten, crear un HTML y mostrar en el ordenador del cliente ese HTML, de tal manera que aunque yo tenga un determinado código en el servidor, el cliente va a ver solo HTML con los datos que mi aplicación de servidor ha decidido mostrarle. En eso consisten precisamente esos PHPs, ASPs o lo que queramos. ¿Cómo trabajar con Dreamweaver con este tipo de aplicaciones de servidor? En principio, y lo más importante de todo, tengo que tener instalado lo necesario dentro de mi propio ordenador local para trabajar con ello. Si yo no tengo un servidor sobre el que aplicar esos archivos, esto no funcionará. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así como el HTML me lo lee el navegador directamente, sin embargo las aplicaciones de servidor tienen que estar montadas sobre un servidor que acepte e interprete ese tipo de código. Lo cual quiere decir que si mi ordenador o el servidor donde yo vaya a poner la página web no es capaz de entender, por ejemplo, como va a ser en estos vídeos, PHP, eso significará que lo único que ocurrirá será que no mostrará nada. Voy a hacer que mi ordenador local entienda ese PHP. Lo primero que necesito dentro de mi ordenador local es un servidor. Depende del sistema operativo, voy a tener diferentes formas de agregarlos. Por ejemplo, dentro de Microsoft puedo irme a herramientas administrativas y comprobar si tengo instalado el Internet Information Server. En este caso, podemos ver dentro de herramientas administrativas que no lo tengo instalado. Para instalarlo solo necesito el CD de instalación de Windows y por otro lado entrar dentro de agregar o quitar programas. Dentro de este agregar o quitar programas voy a tener agregar o quitar componentes de Windows. Aquí está todo lo que tiene que ver con mi sistema operativo. Dentro de ello voy a tener que añadir este Internet Information Server. Esta es una de las posibilidades. Podría instalar un servidor Apache, por ejemplo, podría estar trabajando, por ejemplo, también con Macintosh y utilizar otro sistema completamente distinto. Cualquiera de los casos, pulsaría en aceptar, pulsaría en siguiente y me lo instalaría. Eso es el servidor. Está muy bien. Pero además, el servidor tiene que entender el lenguaje de programación que voy a utilizar. En mi caso, por ejemplo, PHP. PHP es un lenguaje de programación, podemos ver en php.net montones de información sobre este lenguaje de programación. De hecho, no solamente me puedo descargar instaladores de PHP para Windows, sino que también incluso puedo encontrar todo tipo de información desde sobre los distintos objetos y sus propiedades hasta cómo utilizarlos. Lo que haría sería descargarme el instalador de Windows, por ejemplo este PHP 5.2 installer, lo guardaría, lo ejecutaría y lo que haría sería crearme una carpeta PHP con los archivos necesarios para hacer funcionar ese PHP, por supuesto, dentro de mi servidor. O sea que primero tengo que tener el servidor y después tengo que tener el PHP. Por otro lado, voy a trabajar con bases de datos. Yo necesito guardar información en la base de datos y que luego las aplicaciones de servidor recojan esos datos y me muestren el HTML. Luego necesito esa base de datos. Voy a utilizar en mi caso MySQL. Es la más versátil, la que está en todos los servidores y la más barata de utilizar, sobre todo porque es gratis. Lo que hago es dentro de MySQL buscarme dónde descargar información sobre ese MySQL si quiere. De hecho, en el caso de este Windows XP, lo que voy a hacer va a ser irme a la página de Windows, buscar el SQL Server, seleccionarlo y descargarme ese SQL Server para instalármelo, como digo, dentro de mi Windows XP. Depende del sistema operativo, vamos a tener unas opciones u otras. Y por último, después de instalarme ese MySQL, desde aquí voy a tener que descargar bibliotecas para aplicar MySQL dentro de PHP, voy a tener que modificar de hecho el php.ini para hacer que me entienda esas extensiones de MySQL para que las lea. En fin, voy a tener que hacer bastantes cosas para ponerlo en marcha. Esto no es que sea muy difícil, pero bueno, lleva su tiempo. Y voy a tener otra opción, y es que
Hay código generado por terceras partes, código gratuito, que lo que hace es instalarme todo lo que voy a necesitar automáticamente. Por ejemplo, en el caso de Xampp, lo que me ofrece es que me va a instalar por un lado PHP, por otro lado me va a instalar MySQL y por otro lado me va a instalar un servidor Apache que me va a funcionar perfectamente dentro de mi máquina. Así que selecciono Xampp para Windows. Aquí me ofrece información sobre todo lo que va a instalar y demás. Selecciono Xampp, me descargo el instalador y cuando esté descargado ese instalador, lo que voy a hacer va a ser instalarlo. Me muestra la ventanita de descarga. Dejo que se descargue tranquilamente. Como podemos ver, se descarga bastante rápido y ya parece que ha terminado. Lo tengo listo. Doble clic sobre él. Acepto. Me salto todos los controles de seguridad para poderlo instalar. Selecciono idioma, inglés. OK. Y tenemos un wizard normal y corriente en el que puedo elegir la carpeta donde quiero instalar este Apache. Quiero poner un icono en el escritorio. Quiero crear un elemento en el menú de programas. Quiero que me instale el Apache. Quiero que me instale MySQL. Y si quiero incluso también me instalaría un sistema de FTP gratuito. Pulso en Install porque el FTP voy a utilizar el de Dreamweaver. Y aquí vemos cómo se me va instalando todo lo que voy a necesitar. Como vemos son muchísimos archivos porque estoy instalando realmente muchas cosas. Como decíamos era PHP, Apache y MySQL. Cuando haya terminado la instalación tendremos mi sistema operativo ya perfectamente preparado para abrir Dreamweaver y empezar a trabajar con él. Y cuando termina me sale la ventana de finalizar, me busca los puertos. Y por último me dice que el puerto 80 está siendo utilizado. Esto también es fácil de controlar, de evitar. Ha terminado, me dice que todo correcto y me abre el panel de control del Xampp. Pulso en Apache para ponerlo en marcha. Así ya desbloqueo desde Windows XP para que no dé problemas.